El despacho aduanero de importación es el conjunto de trámites y procedimientos que con regla a las disposiciones legales en vigor se deben cumplir y hacer cumplir ante las autoridades aduaneras y por medio de las cuales se asegura correcta verificación de las declaraciones y la determinación de los valores de las mercancías que se presentan para su posterior ingreso al país, asegurando en esta norma la preparación de la renta fiscal. Despacho aduanero. El despacho aduanero de exportación es el conjunto de trámites de orden aduanero que realiza al momento de la salida de mercancías de nuestro país con destino a los centros de consumo en el extranjero. El artículo 35 de la Ley Aduanera del Despacho Aduanero Mexicano, artículo 35, como la puede observar el dicho artículo 35, se engloba todo lo relativo al despacho de la aduana, completando, sin embargo, en diferentes secciones de la misma. La ley aduanera existen conceptos que nos indican la cantidad de normativas que se relacionan entre la misma disposición. Por todo esto se debe considerar el cumplimiento de los requerimientos legales que tienen que cumplir antes y durante los diferentes actos exigibles por las autoridades aduaneras dentro del contexto del proceso del despacho aduanero. Existen disposiciones legales que intervienen en la práctica del despacho aduanero mexicano, lo cual nos lleva a considerar a dicha práctica como una disciplina, por lo que se pretende que mediante el conocimiento a plenitud de todas las disposiciones legales que intervienen se tenga concepto más amplio que facilite las acciones que se deriven de los hechos, actos, conductas, gestiones y formalidades que los particulares y las autoridades deben seguir y cumplir en el curso de las operaciones de comercio exterior con la finalidad de dar cumplimiento a las atribuciones, acciones, procedimientos, resoluciones que la autoridad aduanera exige antes y durante su proceso. El término de mercancías en el artículo 2, fracción 3 de la ley aduanera dispone que son consideradas mercancías los productos, artículos, efectos y cualquier otros bienes, aun cuando las leyes lo consideren inalienables o irreducibles a propiedad particular. La soberanía aduanera se ejerce sobre los hechos y actos que intentan traspasar el territorio de los países, intentándose o extrayendo cosas mediante transportes sin considerar y si esos hechos y actos son consecuencia o no de actos comerciales y si los bienes o cosas están dentro o fuera del comercio. Los requisitos para realizar y que pide el despacho aduanero: todo aquel que se inicie en el comercio exterior mexicano como exportador o importador deberá cumplir con las normas aplicables al despacho aduanero mexicano, iniciando con el requisito de inscripción en el registro del padrón de importadores exigido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya sea dentro del sector normal o en el sector específico, y al mismo tiempo estipular mediante un formato que la misma dependencia proporciona el registro de su representante legal aduanal o bien del agente aduanal de su preferencia, quienes mediante una encomienda contarán con la autorización para respetarlo durante el despacho aduanero de sus embarques. Con lo anterior, la autoridad pretende considerar estrictamente y de manera previa los términos y los trámites necesarios para que los importadores y exportadores mexicanos deben efectuar y cumplir antes de iniciar cualquier fase del despacho aduanero. Por ejemplo, la existencia física de la empresa o la persona física que cuenta con el tiempo necesario de actividades comerciales, que ha cumplido en todos los casos con las disposiciones y formalidades fiscales y al estar al corriente del pago correspondiente de las mismas, el tipo de mercancías que pretende introducir o extraer del país, los riesgos y peligrosidad a que se someten las mercancías y en algunos casos lugares o recintos en donde permanecerán en el territorio nacional. Debemos tener presente que el usuario legitimado para promover el despacho aduanero es el agente aduanal y el actualmente considerado como representante legal aduanal de la empresa o del impartidor, debidamente reconocido, certificado, aceptado
y validados sus conocimientos y experiencia aduanal en el medio aduanal, artículo 81 de la ley aduanera, serán ellos quienes determinen, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de la ley aduanera, las obligaciones fiscales que deberán plasmar en el pedimento correspondiente y, en su caso, declarar las cuotas compensatorias e imprimir todos los datos mediante el código de barras con las características señaladas en el instructivo, llenando las formas analizadas por el SAT y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.